El aroma a pollo asado y perfume me envolvió antes de que siquiera cruzara la puerta. La casa de Esteban siempre parecía sacada de una revista, pisos de mármol blanco, escaleras de madera pulida, una lámpara de araña brillando en la entrada. Equilibré el pastel de terciopelo en una mano, con el pequeño vestido cuidadosamente doblado sobre el brazo. Se suponía que era una celebración por el Día de Muertos, una reunión para honrar a los que ya no están. Había pasado 3 noches cosiendo pequeños apliques de margaritas en el dobladillo, imaginando a Isabel girando con él sus trenzas saltando. Pero no hubo giros ni pasos apresurados, solo un silencio roto por el tintineo de copas y risas bajas desde el comedor. Dejé el pastel en la encimera, observando la sala. Esteban estaba cerca de la barra, sirviendo tragos, sonriendo a un primo que apenas reconocí. Mariana se apoyaba en la isla de la cocina, con una copa de vino, inclinada el celular, brillando en su otra mano. Y en una esquina del salón, medio escondida detrás del sofá, estaba una figura pequeña, con una gorra rosa demasiado grande cubriéndole la frente. Caminé hacia ella despacio, como quien se acerca a un pajarito para no asustarlo. Isabel, llamé suavemente. Tu abuela está aquí. No levantó la cabeza. Solo cuando me agaché susurró. No me mires, abuela. Sus deditos retorcían el borde de su suéter. Mi corazón dio un vuelco. Extendí la mano y toqué el borde de su gorra. Cariño, ¿qué pasa? Tembló, pero no me detuvo. Retiré la gorra con cuidado y me quedé helada. Su cabeza estaba rapada, pálida bajo la luz, con pequeños rasguños donde la máquina había pasado muy cerca. Las trenzas que solía cepillar antes de la escuela desaparecidas. Al otro lado de la sala, Mariana soltó una risa cortante que rompió el silencio. Es solo pelo, no hagas drama, Adelina. Levantó su copa como brindando. Esteban ni siquiera volteó. Sostuve la gorra en la mano, mirando la cabeza de mi nieta, un peso más grande que cualquier pastel o vestido que hubiera cargado. Y cuando Isabel se apretó contra mí temblando, supe que esto no era solo un mal corte de pelo. Algo mucho peor había pasado. Y ya no podía quedarme callada. Guié a Isabel suavemente por el pasillo, lejos del bullicio, las copas de vino, el sonido de los tenedores contra la vajilla. Mi mano nunca dejó su hombro. La puerta del baño se cerró con un clic, apagando las risas de la fiesta hasta convertirlas en un zumbido lejano. Me arrodillé para estar a su altura. Ella se quedó quieta, con los brazos apretados alrededor de sí misma. Su cabeza rapada brillaba bajo la luz del tocador y al mirarla más de cerca vi un rasguño rojo delgado que se curvaba justo detrás de su oreja. Tomé una toalla, con dedos temblorosos la mojé con agua tibia y la pasé suavemente. No se inmutó, pero tampoco habló. Isabel, dije apenas en un susurro. Cariño, ¿puedes contarme qué pasó? Me miró por primera vez. Sus ojos estaban vidriosos, no de lágrimas, sino de algo más profundo. Numbness. Mami dijo que estaba sucia, murmuró. Y fea. Se me cortó la respiración. Dijo que me veía asquerosa, con el pelo todo revuelto, y que no obedecía. Entonces dijo que si quería comportarme como animal, debía verme como uno. Puse una mano en mi pecho para sostenerme. Me sentó en la tina y encendió la máquina ruidosa. Dolió. Hizo una pausa, luego susurró. Dijo que si te lo contaba la próxima vez, me cortaría las pestañas. Saqué mi celular del bolso con manos temblorosas y tomé una foto de la parte trasera de su cabeza. El rasguño, la línea roja, cerca de su sien. Luego otra y otra, desde ángulos que nadie podría negar. Isabel me miraba en silencio, con los brazos aún alrededor de su cintura. Por favor, no me hagas volver esta noche, dijo su voz apenas audible. Por favor, abuela. La miré. La forma en que no lloraba. Cómo se quedó como estatua demasiado pequeña para cargar tanto miedo,
y algo dentro de mí se rompió, no con estruendo, no violento, solo definitivo. Abrí la puerta del baño y salí al pasillo sosteniendo mi celular con fuerza en una mano y los deditos de Isabel en la otra. Tomé la mano de Isabel mientras regresábamos por el pasillo. Nadie notó que nos habíamos ido. La música estaba más alta, las voces más animadas. Mariana ahora reía con dos compañeros de trabajo de Esteban. Él me miró brevemente desde el otro lado de la sala, pero su expresión no cambió. No preguntó dónde estuvimos. Una vez, hace años, le dije que Mariana gritaba demasiado. Isabel tenía 3 años, entonces apenas formaba frases, pero la vi estremecerse cuando Mariana alzó la voz. Estábamos en el zoológico de Chapultepec de todos los lugares. Isabel pidió un jugo. Mariana la jaló del puesto de comida y le espetó. Si sigues pidiendo, no tendrás nada nunca. Dije con suavidad, tal vez solo tienes sed. La respuesta de Esteban fue rápida, casi ensayada. No es cruel, mamá. Solo es estricta. Así es criar. Y lo dejé pasar. Lo dejé pasar cuando Mariana llamó a Isabel lenta por no atarse los zapatos rápido. Lo dejé pasar cuando le dijo demasiado sensible, después de que lloró por miedo a un trueno. Lo dejé pasar cada vez que Esteban me decía que no me metiera. Me convencí de que no era mi lugar. Pero lo era. Cada vez que me mordí la lengua lo sentí. El tira y afloja entre proteger a mi nieta y no querer quedar fuera de su vida. Porque sabía que Mariana podía hacerlo. Podía llevarse a Isabel al otro lado del país y no la vería nunca más. Así que me quedé callada. Sonreí en las fiestas de cumpleaños. Le di regalos a Mariana en Navidad. Dije gracias cuando me enviaba alguna foto de Isabel en la escuela. Ahora sosteniendo la mano temblorosa de esta niña, sintiendo el pequeño peso de su confianza, no podía detener la vergüenza que me subía por la garganta. Había dejado pasar tanto solo por seguir incluida. Y ahora el costo estaba escrito en la cabeza rapada de Isabel. Mi corazón latía fuerte. No necesitaba el permiso de nadie. Tenía lo que importaba a Isabel. Y ya no iba a preguntar si estaba bien protegerla. Regresé al salón, con Isabel detrás de mí, sus deditos aferrando la tela de mi manga. La música seguía sonando, el olor a comida aún flotaba. Pero la fiesta ahora se sentía vacía, como un escenario donde todos actuaban un papel. Mariana levantó la vista de su celular con la copa de vino, como si fuera un accesorio, y sonrió con burla. ¿Por qué le rapaste la cabeza a una niña de 5 años? Mi voz era firme, pero resonó en la sala. Las conversaciones se detuvieron a medias. Los tenedores quedaron suspendidos sobre los platos. Hasta los amigos de Esteban voltearon a mirar. Mariana puso los ojos en blanco como si hubiera preguntado por una servilleta perdida. «¿Por qué no obedece?», dijo con una risita. «Se pelea cada vez que intento peinarla. Esto resolvió el problema». «Es una niña», dije. «¿La humillaste?» «Es solo pelo, Adelina. Vuelve a crecer. No seas tan dramática». Sentí que el agarre de Isabel se apretaba sus uñitas clavándose en mi brazo. «Está aterrada», dije, mi voz subiendo a pesar de mí. Esteban dio un paso adelante con un vaso de mezcal que ni siquiera había tocado. «Mamá, por favor», dijo con ese tono paciente que usa cuando cree que lo estoy avergonzando. «No hagas una escena en mi fiesta». «¿Una escena?». Me giré hacia él. «Tu hija está aquí rapada y temblando. Esa es la escena». Se frotó la frente. «Mariana es la madre. Ella decide sobre su pelo. No puedes meterte». Lo miré, mi único hijo, el niño, que crié sola, después de que su papá se fue. Ni siquiera me sostenía la mirada. Alrededor los invitados se movían incómodos. Mariana tomó un sorbo de su vino como reina, observando su corte. Me agaché un momento para susurrarle a Isabel: «Quédate aquí, cariño». Asintió con los ojos fijos en el suelo. Luego me enderecé, sintiendo que algo en mí se asentaba. Ya no estaba pidiendo permiso. Tomé el abrigo de Isabel del respaldo de una silla
mi bolso de la encimera y le tendí la mano. «¿Nos vamos?», dije en voz baja, y juntas caminamos hacia la puerta principal sin mirar atrás. El sonido de nuestros pasos en el mosaico fue lo único que oí mientras nos dirigíamos a la puerta. Nadie dijo una palabra. Nadie se acercó. Solo miraban con ojos abiertos y bocas cerradas mientras una abuela sacaba a una niña de lo que se suponía era su hogar. Tenía una mano en el abrigo de Isabel y la otra envolviendo la suya. Sus pequeños pasos intentaban seguir los míos, pero no se resistió. No preguntó nada. ¿No miró atrás? «¿A dónde crees que vas?». La voz de Mariana cortó el silencio. «Es mi hija, no me detuve». «Adelina, no puedes llevártela, seguí sin parar». La voz de Esteban vino después más baja, pero igual de cortante. «Mamá, no hagas esto. Lo estás empeorando». Abrí la puerta principal. El aire fresco nos golpeó el rostro y puse el abrigo de Isabel sobre sus hombros antes de subirla al coche. Le abroché el cinturón con dedos temblorosos. Me miró aún callada, observándome. Manejamos el corto trayecto hasta mi casa en silencio. Al llegar le di una toalla tibia, un vaso de leche y una de mis camisas viejas de botones para que durmiera. Se acurrucó en el sofá, bajo mi cobija, con los ojos abiertos, pero el cuerpo relajándose poco a poco, como esperando ver si esto era real. Entré a la cocina y llamé a Rosaura. Contestó al segundo timbre. «Rosaura, soy yo», dije. «Necesito tu ayuda». No preguntó por qué. No preguntó qué pasó. Solo dijo: «Cuéntamelo todo». Cuando colgamos, tenía el nombre de una abogada especializada en protección infantil, una lista de lo que debía documentar y un plan. Pasé el resto de la noche en la mesa de la cocina con mi celular y un montón de cuadernos. Isabel finalmente se había quedado dormida en la habitación de huéspedes, abrazando un viejo osito de peluche mío. Abrí la carpeta de fotos y revisé las imágenes de su cabeza rapada, cada una más dolorosa que la anterior. Mis manos temblaban mientras las adjuntaba a un correo para la abogada que Rosaura recomendó. Agregué el breve audio que grabé en el baño, la voz pequeña y rota de Isabel susurrando sobre ser llamada sucia y fea, sobre la amenaza de cortarle las pestañas. Mi propia respiración sonaba fuerte en la grabación. Tuve que obligarme a escucharla de nuevo para saber exactamente qué evidencia tenía. Antes de enviarlo, busqué mensajes antiguos en mi celular. Había decenas de vecinos en los últimos 2 años, notas sobre escuchar a Mariana gritar sobre cambios repentinos en el comportamiento de Isabel. En ese momento me dije que exageraban. Ahora cada mensaje parecía una advertencia que ignoré. Reenvié cada uno a la abogada. Rosaura volvió a llamar, poco después de medianoche. «Testificaré», dijo sin dudar. Vi cómo esa mujer le hablaba a Isabel en público. Le contaré al juzgado todo lo que he visto. Su voz me dio más fuerza de la que ella imaginaba. Cuando colgué la casa, estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Abrí un cuaderno nuevo y empecé a escribir. Cada incidente que recordaba, cada comentario cruel, cada vez que Isabel se encogía en las reuniones familiares, lo anoté todo. Y luego agregué esa noche sus susurros, la gorra rosa, la risa de Mariana. Miré el reloj. 2 de la mañana. Mi pluma se detuvo en la última línea. No dejaré que esto vuelva a pasar. Cerré el cuaderno. Caminé a la habitación de huéspedes y me quedé en la puerta mirando a Isabel dormir. Se movió una vez murmurando algo que no entendí. Me senté a su lado, pasando la mano suavemente por su cabeza frágil, y pensé en lo que debía hacer cuando saliera el sol. El cielo aún estaba gris cuando sonó mi celular. No había dormido. Estaba sentada en la mesa otra vez, revisando la lista que me envió la abogada: pruebas de daño, cronología, declaraciones de testigos. Casi no contesto, pero algo en mi pecho me dijo que debía hacerlo. Esteban, dije sin siquiera intentar ocultar mi cansancio.
Su voz era apenas un susurro. «¡Mamá!». No dijo nada por un momento, solo silencio, luego una inhalación brusca. «Mariana no está bien», dijo finalmente. «No lo ha estado por un tiempo. Anoche, después de que te fuiste, rompió cosas». Gritó. Dijo que no recordaba haber rapado la cabeza de Isabel. Dijo que sentía que estaba fuera de su cuerpo. Cerré los ojos. Había oído ese tono antes asustado, defensivo, perdido. Era la voz de un hombre que finalmente había visto el daño que negaba. Se cortó el brazo, continuó. Solo superficial, pero no sabía qué hacer. No dije nada. «Por favor», susurró, «no lo lleves a juicio. Solo necesita ayuda. Terapia, medicinas, algo, pero no destruyas nuestra familia». Me levanté y caminé a la ventana. Isabel estaba acurrucada en el sofá con mi chaleco encima, respirando suavemente con el pulgar en la boca como cuando era más pequeña. «Esteban», dije en voz baja, «consíguele ayuda». Exhaló como si sintiera alivio. «Pero Isabel no volverá de esa casa». «No ahora. Tal vez nunca». Su voz se quebró. «¿De verdad vas a quitárnosla?». Me giré desde la ventana. «La dejaste vivir con miedo, Esteban. Lo viste pasar. Me pediste que no armara una escena mientras tu esposa destrozaba a tu hija pedazo a pedazo. No lo sabía. No quisiste saberlo». Hubo silencio en la línea otra vez. Luego un suave y roto «está bien». Colgó antes de que pudiera responder. Dejé el celular, caminé al salón y levanté suavemente la cabeza de Isabel para ponerla en mi regazo. Se movió, me miró y susurró: «Ahora estamos a salvo». No respondí. Solo asentí y la abracé fuerte mientras el sol de la mañana finalmente atravesaba la ventana. La primera vez que rió fue por algo pequeño. Intentaba doblar una sábana ajustable y fracasé estrepitosamente. Se arrugó y enredó y fingí luchar con ella como si estuviera viva. Ella soltó una risita, primero baja e insegura, como si el sonido le fuera extraño, pero ahí estaba. Después de eso, lo perseguí como quien busca un rayo de luz entre las nubes. Creamos nuestro propio ritmo. Las mañanas empezaban con hot cakes de arándanos, las tardes con rompecabezas o tizas en la banqueta, y las noches con cuentos, siempre 2, a veces 3, si lo pedía con suavidad. Encontré gorros de algodón suaves, con orejas de animales divertidas, y la dejé elegir cuál usar cada día. El de cara de conejo era su favorito. Cuando cepillaba el ligero vello que empezaba a crecer en su cabeza, lo hacía con cuidado. Ella se sentaba en un cojín en el suelo y yo pasaba el cepillo de cerdas suaves mientras le contaba de cuando Esteban intentó comerse unos crayones de pequeño. Ella rió de nuevo, esta vez más fuerte. Plantamos flores afuera de la ventana de la cocina, cempasúchiles y pensamientos. Ella las llamó sus amigas del sol. Volvió a dibujar. Sus dibujos llenaron mi refrigerador, flores con caritas sonrientes, nuestro jardín y uno que me detuvo en seco. Éramos nosotras dos tomadas de la mano frente a mi casa. Se había dibujado con una cabeza llena de rizos y un corazón gigante encima. Me arrodillé a su lado, señalé el dibujo y pregunté: ¿quiénes son? Sonrió. Esa soy yo. Y esa eres tú. Y el corazón significa que aquí me siento a salvo. La abracé sin hablar, temiendo que mi voz temblara demasiado. Por las noches empezó a dormir más profundo, sin gemidos, sin despertarse sobresaltada. Una noche se subió a mi regazo y dijo: creo que mi pelo está creciendo porque estoy feliz otra vez. No la corregí. Solo besé la coronilla de su cabeza y la mecí despacio. Y a la mañana siguiente nos subimos al coche juntas, no para hacer mandados, no para escondernos, sino para ir al juzgado. El juzgado era más frío de lo que esperaba. Ecos de pasos, el roce de papeles, el clic suave de los bolígrafos, todo se sentía más agudo en esa sala. Isabel estaba a mi lado en un banco de madera largo,
sus piernas balanceándose sin tocar el suelo. Coloreaba un dibujo de un árbol, añadiendo puntos rosas como flores. Frente a nosotras, Mariana parecía una sombra de sí misma. El pelo recogido, demasiado apretado, ojeras marcadas, labios en una línea dura. Aún así mantenía la cabeza alta, desafiante, no arrepentida. Esteban estaba a su lado encorvado, callado, evitando mis ojos. No había vuelto a llamar. Entró el juez y todo cambió. Me puse de pie cuando me indicaron. Me senté cuando me lo pidieron. Respondí con claridad cuando me preguntaron. Nuestra abogada presentó las fotos, el audio, declaraciones de 2 vecinos, la declaración jurada de Rosaura. El juez escuchó sin interrumpir, leyendo el expediente despacio, con método. Cuando fue el turno de Mariana, no lo negó. Dijo que estaba abrumada, que ser madre era difícil, que estaba intentando mejorar. Su voz tembló, pero ni una vez miró a Isabel. El juez le preguntó, ¿por qué no buscó ayuda antes? Mariana murmuró algo sobre no querer parecer débil. Luego vino la resolución. Adelina Morales recibe la custodia temporal por un periodo de 6 meses sujeta a evaluación posterior. Mariana Vargas deberá completar una evaluación psicológica ordenada por el juzgado y asistir a terapia de crianza. Oí una respiración suave. A mi lado, Isabel, aún coloreando su mano, deteniéndose por un instante. Esteban se puso de pie. Pensé que diría algo, pero solo asintió al juez con los ojos en el suelo. Cuando pasaron junto a nosotras, Mariana miró a Isabel. Isabel no levantó la vista. Fuera del juzgado, alcé a Isabel en mis brazos. Estaba más pesada, más fuerte. Mientras la abrochaba en el asiento trasero, me miró y preguntó, ¿puedo quedarme en tu casa para siempre? Sonreí suavemente y dije, todo el tiempo que quieras, cariño. La tierra estaba suave bajo nuestros dedos, cálida, rica, oliendo a promesas y vida. Isabel tenía puestos sus guantes de jardinería amarillos con ranitas en las palmas. Sostenía un paquete de semillas de girasol en una mano y una palita de plástico en la otra, con el ceño fruncido como una pequeña arquitecta planeando su obra maestra. ¿Sabes por qué quiero girasoles, abuela?, preguntó arrodillada a mi lado. Levanté la vista de donde cavaba una fila poco profunda. ¿Por qué pequeña? Porque siempre miran hacia arriba, aunque esté nublado. Esperan al sol. Sonreí parpadeando más rápido de lo necesario. Es una gran razón. Presionó una semilla con cuidado en la tierra, luego otra. Me gusta quién soy aquí, dijo en voz baja. Se me cortó el aliento por un momento, no porque me sorprendiera, sino por la certeza en su voz. Qué segura sonaba para alguien que antes susurraba como si guardara secretos. Extendí la mano y apreté la suya. Plantamos filas juntas girasoles, cempasúchiles, unos tulipanes que encontramos en oferta. Quiso nombrarlos todos. Al primero lo llamó Margarita, aunque no lo era. Al segundo Sol. Al tercero Esperanza. Cuando terminamos, nos sentamos en los escalones del porche con las manos sucias y las rodillas adoloridas. Apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Crees que crecerán altos?, preguntó. Ya lo son, dije. Solo que aún no lo ves. La brisa se levantó, y dentro de la casa, el carrillón sobre la ventana de la cocina empezó a cantar. Pensé en todo lo que dejamos atrás, personas, expectativas, el silencio en el que solíamos vivir, y no extrañé nada. Lo que tenía ahora era una niña aprendiendo a quererse, un jardín lleno de nombres y una casa que por fin sentía que tenía un latido. Isabel se incorporó de repente señalando. Ese está bailando, dijo riendo. Seguí su dedo. Era solo la brisa, pero tenía razón. La flor se movía como si estuviera viva, como nosotras.